hay que hacer otro. Por supuesto. Bastante. Invisible y a la vista. Una sección de El Candelabro con George Weinberger y Frank Scandell. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en Invisible y a la vista, esta sección de simbología con George Weinberger, Frank Scandell y Abraham Reyes. Buenas noches, George. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los oyentes y televidentes. Espero que la pasemos bien esta noche. Seguro que sí. Abraham Reyes, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Saludos, George, Frank, a la audiencia. Saludos. Y Frank Scandell, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los telespectadores y quienes están oyendo en podcast. Esta noche, ¿de qué vamos a hablar? A ver. Aquí, básicamente, poco programa tenemos nosotros en el sentido de que casi que en unos minutos antes de empezar a grabar, pues de alguna forma, oye, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de esto. Sí, y sí. así, simplemente de hablar de un símbolo inmenso, enorme y desgraciadamente muy desconocido en Occidente y que tiene toda la relación del mundo con Occidente. Ahora podremos ver por qué. Qué curioso. Exactamente, sí, consiste en un símbolo, un símbolo religioso, y es primero filosófico y luego religioso, hay que hacer la distinción, conocido como el Farbahar. ¿Okay? ¿El qué, perdón? ¿Cómo? Farbahar, así se llama. El Farbahar es lengua persa, en este caso farsi, pero el persa que, digamos que los escritos de Zaratustra, en este caso, está inspirado en la religión de Zaratustra, además, una religión que tiene su origen, por supuesto, en lo que llamamos el antiguo Irán. En el antiguo Irán, Persia era parte de ese antiguo imperio iranio, o imperio ario, como podemos decirlo perfectamente bien, y sin ninguna cuestión política ni nada por el estilo, porque iranio significa ario precisamente. Entonces, en el contexto del gran imperio ario, había una religión también anterior que nosotros conocemos, que sí la hemos oído mencionar mucho más, que es mitraísmo. Esa es otra religión que de hecho tiene un enfrentamiento con esta otra religión, que es la de Zoroastro. No son la misma religión, son dos religiones distintas, son iranias, ambas son iranias, pero tienen un enfoque distinto. Y el Occidente, en este caso, que es lo que más nos compete, ha absorbido de ambas. Especialmente la de Zoroastro, que es la más reciente, aparentemente la más reciente, que sería la religión de Zoroastro o Zaratustra, mejor dicho. Entonces, simplemente vamos al origen de la cuestión. Y lo que veis en pantalla, ¿no?, es el Farbahar en este caso. Podéis observar ahí que hay por ejemplo, tenemos una figura humana. No es estas figuras humanas como solemos ver, por ejemplo, en un templo cristiano, que aquí hemos hablado de ellos. Estas figuras humanas que están además viendo de frente de alguna forma, están en este tipo de posiciones gráciles o de arrepentimiento eso será un tema del que hablaremos también aquí en alguna ocasión, posiblemente la próxima semana. Esta es veis ahí una figura humana con barba, además, que se ha dicho por ahí también que fue el mismo Darío, emperador Darío, que se puso a sí mismo en el símbolo. Quizás no, pero lo vemos que está, pero de lado. Y eso es importante. Vamos a ver por qué. Primero, qué es lo que encierra este símbolo, y después vamos a ver de dónde viene y por qué es importante. Primero que todo, el disco alado. Nosotros sabemos perfectamente que el imperio aqueménide, o aqueménida en castellano, es decir, el primer imperio persa, Darío, etc., tuvo como una de sus satrapías o provincias a Egipto, precisamente. De hecho, la satrapía estaba en Memphis. De hecho, entonces, lógicamente, unas dos culturas y dos simbologías tan increíblemente ricas como eran Egipto, Kemet, como se le llama correctamente, y Persia, lógicamente que tenía que ver lo que siempre ha existido, que es un sincretismo de las ideas
representadas además simbólicamente. El disco alado parece más venir de ese sincretismo a través de Egipto como una representación del sol. Y el sol aquí es importante precisamente porque el culto o la religión de Zaratustra, que se conoce con el nombre de Mazdayasna, la religión de Ahura Mazda. Ahora veremos qué es y quién es Ahura Mazda. ¿Okay? Tiene que ver precisamente con el culto al fuego, como aquel elemento que es el único elemento que es eterno y es además creativo. Es decir, el movimiento de la eternidad consiste precisamente en entender que el fuego es parte integral y visible de la divinidad misma. Ese es uno. El otro es esta cuestión de las alas, y quiere venir a representar de que aunque los seres humanos, que somos los agentes número uno en esta religión de Zaratustra, no somos recipientes de ninguna gracia. Esto no es una religión que viene dada por la gracia, como puede ser los monoteísmos de el judaísmo, el cristianismo y el islam, que bebieron precisamente de estas fuentes y muy cercanamente. No viene dada por la gracia, sino viene dada por la acción humana directamente. La divinidad no se da por la gracia, no es una revelación, es una filosofía directamente. Veremos también por qué filosofía en el sentido incluso helénico que tenemos de filosofía. Tenemos entonces esta figura que vemos ahí dentro, que se erige dentro de ese sol alado, esas alas, perdón. No me he referido a ellas, esas alas como un signo de elevación, de superación de lo terrenal, meramente de lo terrenal. Y tenemos esta figura que lo estás viendo, que está así, o también a veces para el otro lado, independientemente, está de medio lado, ¿no? Esta figura con barba, con el atuendo, el atuendo imperial, de hecho, y que en una mano está sosteniendo, veis que está sosteniendo un anillo, y en la otra mano está haciendo este signo con la mano. ¿Okay? Eso es importantísimo. El anillo del eterno retorno. Es aquí porque Nietzsche le canta, así habló Zaratustra precisamente, le canta en la canción del sí y el amén, así se llama, al final del tercer libro, le hace un cántico precisamente al anillo del eterno retorno. Yo os recomiendo que lo vayáis a leer porque es maravilloso, es muy poético, especialmente si lo leéis de noche. Okay, el anillo del eterno retorno, y cómo esta mano está indicando adelante. Esta mano lo que está indicando es que es precisamente la superación de esto, que es más bien una enseñanza mitraica, esta naturaleza cíclica de la naturaleza. Hacia adelante significa que en la religión de Zaratustra consiste en vencer al mundo, es decir, acabar con el mundo. Lo que quiere es apocalipsis, lo que quiere es acabar con la condición humana, entre lo que en la religión de Zoroastro se conoce como Fereshgar. Y esto es muy curioso, y seguramente aquí van a empezar, mis dos colegas aquí van a empezar a asociar cosas también. Fereshgar es una especie de fin del mundo en el cual los seres humanos sufren una transformación en forma de metal, como si se estuviesen derritiendo. Esa es en las gatas, los himnos de Zaratustra, esa es la descripción que se hace. Bastante alquímica, la descripción de cómo va a acabar la historia humana, cómo va a acabar la historia humana, la humanidad y el tiempo. Y de eso se trata, de una religión que te dice que adelante para acabar con el eterno retorno, acabar con la naturaleza cíclica del universo, porque el siguiente estadio de evolución no es volver es antiperennialista, no es volver a ninguna época dorada. La época dorada está adelante, no está atrás, por lo tanto debes transformarte. Eso es lo que está indicando el Fereshgar, la figura que está indicando que ve hacia adelante. ¿Okay? Entonces el Fardahar, como símbolo es importantísimo para nosotros en Occidente, y nosotros no lo sabemos.
Nosotros hay un famoso filósofo que debería estar más leído. Se llama Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso es el filósofo, es el primer filósofo de la historia. Y es el primer filósofo que además, precisamente por haber sido filósofo de la corte de Persia, cuando regresa a Elas, o a la mal llamada Grecia hoy en día, cuando regresa a la Hélade, él trae consigo el concepto de que el fuego es precisamente la figura de la divinidad. Voy a quedarme ahí y voy a regresar precisamente a Zaratustra porque esto es muy importante. Hemos hablado de Ahura Mazda y de la divinidad. Eso también es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Occidente con los tres monoteísmos que están dados por la gracia, que son revelación, pero no son una tradición. Cuando hablo de tradición, hablo de filosofía. No son filosofía, son revelación. Luego tienen, entonces, lógicamente, a través del pensamiento y la acción humana, tienen una filosofía o tienen principios filosóficos, pero nacen como revelación, no como una tradición filosófica. Ok. Como fe, nacen como fe. Nacen como una fe, exactamente, como un mandato social, antropológico, sin más, y luego va adquiriendo, especialmente cuando va, especialmente en esa cuenca, ¿no?, del Mediterráneo, en el caso del Islam, cuando conquista Persia, cuando conquista Egipto, es cuando este pueblo de los árabes en este caso, estos semitas de esa zona, pues digamos que, vamos a decirlo así, se civilizan de alguna forma, entran en contacto directo con dos civilizaciones con una sabiduría impresionante. Y no solamente ellos, estaba ahí Babilonia, estaba al norte los asirios, etcétera. Los fenicios más para allá luego, Vale. Entonces, aquí lo que pasa, sí. Aquí lo que pasa es que Ahura Mazda se traduce literalmente como el titán de la sabiduría, no Dios, titán en el sentido greco-romano, porque exige la acción humana. El humano tiene que actuar y el Far-Bahar es un llamado a la acción humana. No se puede simplemente esperar a que el maná te caiga del cielo, que venga un maestro a guiarte. Tienes que hacerlo tú, y ese es el llamado que hace precisamente el Far-Bahar como un símbolo. Frank, esto me recuerda a este concepto de Nietzsche de Dios ha muerto y del superhombre, ¿no? Nietzsche habla de la muerte de Dios sin ser el ateo, digamos, completamente, sino que él habla de un concepto filosófico de la muerte, de esto de respaldarse todo en Dios, del concepto de fe, y invita a desarrollar la propia mente, y también habla de que una vez que esto esté resuelto, lo que conseguimos es lo que él llama el superhombre. El superhombre es aquel que no depende más que de sí mismo, el que no se basa en la fe, sino que obtiene su propia filosofía. Entonces queremos entender que este símbolo del Far-Bahar nos está hablando, o sea, es algo que Nietzsche toma para poder luego decirnos esto. Estamos hablando de que el símbolo nos marca el camino del superhombre. Efectivamente, nunca mejor dicho, George. Y precisamente por eso Nietzsche elige a Zaratustra, conociendo muy bien los himnos de Zaratustra, en este caso, y el Avesta, el Zend-Avesta. Conociendo toda esa literatura, precisamente vuelve a rescatar todo eso y a decir, he aquí la transvaluación de todos los valores, que es exactamente lo que tú has descrito. Es acabar simplemente con este estado miserable en el que él ve, en este caso él ve a los europeos en general, le habla para los europeos primeramente, ve el estado miserable en el que nos encontramos y precisamente lo utiliza además para esgrimir parte de su furia intelectual específicamente hacia el cristianismo. Era muy, muy agrio. Pero porque él se revela más bien contra la filosofía escolástica, contra la filosofía aristotélica, que era la que se imponía básicamente en el neoclasicismo, y que entonces él digamos, es contra eso, contra lo que se revela, y para revelarse dices entonces que utiliza estos símbolos de Zaratustra, porque era un gran fan, un gran seguidor de la filosofía
zaratustrica, más deística, y entonces estamos hablando de lo mismo. Él coge estos símbolos y es lo que él utiliza para su reflexión, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, ¿por qué es importante? ¿Por qué debería ser mucho más importante el Zaratustra para Occidente? Primero que todo, yendo hacia atrás en el tiempo, Zaratustra fue creo que fue, quiero recordar, o se le ha atribuido a Voltaire, de hecho. Creo que fue a Voltaire que se le atribuyó el decir de que Zaratustra y no Jesucristo debía ser el profeta precisamente de la ilustración, perdón, el profeta de la ilustración, precisamente por ese rescate de unos valores que no son democráticos, son valores aristocráticos en el sentido de que esta acción de romper con el eterno retorno, o esta acción de lo cíclico, esta acción que es Angra Mainyu en la religión de Zaratustra, Angra Mainyu, que han querido ver como, es la figura del diablo. No, no es la figura del diablo. Angra Mainyu se traduce literalmente como la mente constreñida, es decir, la mente que no es progresiva, la mente que está, en este caso, que está limitada por sí misma a pensar en que tiene que ser objeto de una gracia, de una deidad que está ahí afuera que debería ser omnipotente. Ahura Mazda no es omnipotente, es un titán, y por lo tanto, teniendo ese recurso del fuego, vemos la figura aquí de Prometeo también ya en Occidente. Eso es otro símbolo maldito del cual hablaremos seguramente, pero que tenemos aquí ese fuego que encontramos en Prometeo también, que es precisamente el regalo de la industria humana. El ser humano es responsable de su destino, nadie más. Pues... Es interesante también rescatar algo más, que es lo que ha dicho Frank, sobre el tema del fuego como elemento de Dios, lo que representa a Dios. Recordemos que la cruz, sobre todo aquella que tiene las 4 patas iguales, ¿no? Esa cruz que es igual, nos viene a dar pauta de 2 elementos fundamentales que son los que eran más preponderantes en la antigüedad, que son el fuego y el agua. El agua como estabilidad y el fuego como elevación, ¿no? Y que en este concepto del fuego, este era objeto de adoración de todas las culturas, a tal punto que incluso en la cultura judía, recordemos que Moisés habla con una zarza de fuego, o sea, se prende fuego la zarza y es ahí donde aparece el Dios, en el fuego. Por eso es interesante todos estos conceptos, el fuego, Ahura Mazda y demás, son todos conceptos que fueron heredando las religiones posteriores, religiones y filosofías posteriores, las filosofías que avalaron las religiones, incluso las que llegan a nuestra era, ¿no? Frank, George, Fernando, sí. Es importante, considero también comentar, para quienes nos escuchan, que esta tradición de Zoroastro sigue vigente, ¿no? A nuestros días, bastante reducida dentro de este pueblo de Irán. Importante también comentar que el lenguaje de este tipo de tradiciones siempre ha sido iniciático, y este lenguaje iniciático es a través del símbolo. Hay un pensador, filósofo, matemático conocido en este campo iniciático llamado René Guénon, quien expresa los estados anímicos del ser. En esta explicación, él va a demostrar de alguna manera que la civilización viene dado por un estado anímico. En este caso, Guénon manifiesta que el zoroastrismo, dado esta parte irania, como comenta Frank, es una civilización con un estado anímico propio, y asimismo van a ser los chinos, asimismo serán posteriormente los europeos, y cada uno va a ser revestido por lo que el mundo que desconoce el lenguaje iniciático va a llamar religión. Este tipo, o vamos a decir, estas religiones, estas religiones van a comunicarse a través de un mismo lenguaje, que es el lenguaje del símbolo. Este lenguaje del símbolo, como bien manifestó George, podría darse que, por ejemplo, la zarza de fuego se dio para el pueblo judío, luego Jesús diría el bautismo de fuego, ¿no? El que él daba, porque Juan daba el bautismo del agua. Para el iniciado,
En este sentido, estarían hablando de un mismo fin, de una misma filosofía que vendría siendo esta tradición primordial, que lejos de separarse por religiones y por contextos históricos y conceptos dados por cualquier cultura o cualquier tipo de hombre que él estudiase, tiene como fin siempre uno solo, que es el que tiene todas las tradiciones, a pesar de sus diferencias siempre, digamos, materialistas, que no es otra cosa que la unidad con el principio supremo. Para terminar, que nos manifestaba que esta tradición, particularmente, ¿no?, la de Irán y la China, tenían unas condiciones bastante especiales que no solamente abarcaban el estado cognitivo como todas las tradiciones, sino que él manifiesta que tenían una diferencia de razas, es decir, para practicarla no solamente era necesaria la iniciación ni el método espiritual, sino tener ciertas condiciones a nivel de la raza, es decir, del aspecto físico, para poder ser practicada, esto dado con la tradición que se podría practicar en Asia, los chinos. Podríamos estar hablando del taoísmo, quien él considera la más hermética de todas las tradiciones, y también él une a esta la tradición de Irán. Una cosa más para terminar me parece interesante, y es recordar y unirlo con algunos de los otros símbolos malditos de los que siempre estamos hablando. Es que esta filosofía, esta, digamos, religio, estas costumbres que rodeaban al concepto de Ahura Mazda y de este símbolo tan perfecto del círculo alado, requerían siempre un cierto esquema de adoración al sol o a este símbolo que también lo representa, y que es un saludo por el cual que después adopta el Imperio Romano, porque el Imperio Romano también se ve influenciado por el zoroastrismo y por el mitraísmo, como bien dijo Frank, porque era la religión dominante en el momento del Imperio Romano en el centro y occidente en Europa. Dominaba el mitraísmo y la religión del Sol Invictus, que era muy similar al mitraísmo, luego fue absorbida por el mitraísmo, pero era la religión de los guerreros romanos, de los soldados romanos, y tenía muchísima influencia en todo el Imperio Romano, que era el saludo con la mano extendida hacia el sol, ¿sí? Este saludo que después fue adoptado por el Imperio Romano y luego fue adoptado desde el Imperio Romano por otras filosofías que también se convirtieron en religiones, como por ejemplo fue el nazismo, que adopta este saludo, digamos, emulando al saludo del Imperio Romano, pero también al saludo del zoroastrismo, dado que digamos, los nazis se consideraban herederos de la raza aria, y como bien explicó Frank, la raza aria pasaba por el zoroastrismo en un gran periodo de su evolución, dado que era la raza irania, persa. Y esto es lo que da, creen ellos que la raza aria fue la primera que conquistó el mundo, que habitó el mundo. Y entonces, como se creen en el pueblo elegido, en realidad como nazis, ellos adoptan ese mismo símbolo, que después es adoptado por la falange, por sistemas fascistas y demás, porque en el fondo tenían un concepto religioso muy profundo y seguían una religión que paradójicamente, ellos defendiendo tanto el catolicismo en ese momento, es una religión pagana, y absorben de esta religión pagana este símbolo que se convierte en un símbolo maldito porque está utilizado por un grupo de criminales de la humanidad, como han sido los nazis o como han sido los fascistas y demás. Es interesante ver cómo estos símbolos llegan a nuestros días, porque este es un símbolo que, vamos, Zoroastro, básicamente el zoroastrismo, creo, Frank, si no me equivoco, estamos hablando del año 1000 antes de Cristo. Básicamente son 1000 años antes de Cristo. Entonces, es una religión de hace 3000 años que llega a nuestros días a través de un símbolo tan sencillo como el saludo fascista o el saludo nazi. Se ha determinado, o se ha podido más o menos determinar o calcular. Esto tiene que ver con la genealogía, digamos, de Zaratustra, que es quien trae todo esto, es así. Pero se ha calculado que Zaratustra pudo nacer el 24 de marzo. No tiene nada que ver con el 25 de diciembre, de hecho. El 24 de marzo, sí, pues esas cosas que andan por ahí dando vueltas de todos estos dioses nacieron el 25 de diciembre, ¿no es cierto? El 24 de lo que equivale en nuestro calendario al 24 de marzo de 1438, antes
de la era común, antes de Cristo en este caso. Si de no ser el caso, el Farbahar, ¿ok? Digamos que sufre esa transformación, eso sí lo sabemos, en el siglo VI antes de Cristo, que es cuando el imperio aqueménide tiene su satrapía en Memphis, en Egipto en este caso, y que hay ese sincretismo de ideas, pero el Farbahar existía ya antes, y especialmente con el favor, digamos que de Darío en este caso, es que se expande como la religión que, digamos que es más representativa de los persas, a diferencia de los otros pueblos iranios, que no son los persas, pero también son iranios, que se conservan su identidad mitraísta. Hay una historia muy interesante en el imperio iranio, en su conjunto, porque tenemos a los pueblos más del norte y del este, lo que Khorasan, en este caso, lo que sería hoy en día un invento británico llamado Afganistán, donde era el imperio iranio oriental en este caso, el que está junto a India, otro invento británico llamado Pakistán hoy en día, y gracias al señor Gandhi también, de que seguían conservando su mitraísmo y que esta religión de Zaratustra chocaba con ellos. Nosotros los occidentales, lo que nos importa más que todo es que es la colonización persa, precisamente de esas fechas más o menos, siglo VI y V, lo que se conoce como la Revolución Jónica, VI, V, incluso hacia el IV más bien, esa Revolución Jónica, o del Mar Jónico, Grecia en este caso, que es digamos que la colonización persa de toda esa zona de la Hélade, o de Grecia, cuando nace la filosofía de los griegos, que viene más que todo, y debo decir esto claramente, especialmente a los egiptófilos, viene especialmente influenciada por Persia, no por Egipto. Pues